Después de descubrir que mi esposo me engañaba, me mudé a un pueblo remoto. Pero lo que descubrí allí cambió mi vida para siempre. Todavía recuerdo aquella noche como si hubiera ocurrido ayer, la noche en que mi vida entera se quebró en dos. Debía estar de guardia en el hospital hasta el amanecer. Como cardióloga en Boston, mi agenda había devorado la mayor parte de mi existencia durante años. Sin embargo, aquella tarde, un colega se ofreció a cubrir mi turno, y aproveché la oportunidad sin dudar. Por primera vez en mucho tiempo, podía sorprender a mi esposo, Thomas, con un gesto sencillo pero lleno de cariño. Pasé por una pequeña vinoteca cerca de nuestro apartamento y elegí una botella de Cabernet, su favorita por entonces. Después, compré una caja de bombones de chocolate negro en la tienda de cerámica al final de la calle. Mis tacones resonaban suavemente sobre el pavimento mientras me apresuraba a casa, ilusionada como una mujer joven a punto de reencontrarse con su amor de adolescencia. Me quité los zapatos en el ascensor para que no me oyera llegar, repasando mentalmente cómo rodearía sus hombros con los brazos y le susurraría: «Esta noche soy toda tuya». Sin cirugías, sin buscapersonas, sin interrupciones. Abrí la puerta con cuidado, entré en silencio y sonreí al ver sus llaves sobre la mesa. Entonces me detuve. Una risa suave, femenina e íntima flotaba desde el dormitorio. Le siguió su voz, más grave, casi en un gruñido: «Eres increíble, Diana». El estómago se me encogió. No podía moverme. No podía respirar. Por un instante creí que lo estaba imaginando, que era la televisión. Pero luego se oyó el inconfundible sonido de las sábanas al moverse y un suspiro agudo que no era mío. Apreté con fuerza la bolsa del vino, mis manos temblaban tanto que la botella tintineó contra la caja de bombones. Quise darme la vuelta y marcharme en silencio, desaparecer por el pasillo como si nunca hubiera llegado, pero mi cuerpo no reaccionaba. Sentía los pies anclados al suelo de madera. Vi unos zapatos en el pasillo que no eran míos, unos tacones rojos, desgastados por las calles de la ciudad, abandonados sin cuidado junto al armario. El aroma del perfume me envolvió, denso, almizclado, agresivo, del tipo que jamás usaría. El corazón me golpeaba el pecho mientras observaba la puerta entreabierta del dormitorio y las sombras que se movían detrás. «Pensé que tu esposa estaría en casa», murmuró ella. «Está de guardia hasta la mañana». Salvando corazones en alguna parte, respondió Thomas, con un tono cargado de arrogancia. Di un portazo al cerrar la puerta. El estruendo recorrió el apartamento, haciendo trizas su fantasía. Hubo un revuelo, susurros, y luego Thomas apareció en el pasillo, abotonándose la camisa. Tuvo la osadía de parecer sorprendido, incluso culpable, pero solo por un instante. Rápidamente se colocó esa máscara de seguridad tan familiar. «No es lo que parece, Julia». Mi voz salió extraña, metálica, como si perteneciera a otra persona. ¿De verdad? Porque parece exactamente lo que pienso que es. La mujer salió del dormitorio, alta, rubia, deslumbrante con una frialdad británica, y llevaba puesta mi bata de seda, la que Thomas me regaló por mi cumpleaños el año pasado. Me dedicó una sonrisa medida. «Diana», dijo con naturalidad, como si estuviéramos tomándonos un café. «No esperaba conocerte así. La vida está llena de sorpresas». «Estás usando mi bata», susurré. «Oh, no lo sabía». Thomas me la ofreció. «Pero si te molesta», deslizó los dedos hacia el cinturón, como si fuera a quitársela allí mismo, en el pasillo. «Basta, Diana», soltó Thomas, ahora visiblemente alterado. «Julia, podemos hablar». «Ha sido un malentendido». «¿Un malentendido?» «Estabas acostándote con ella en nuestra cama, Thomas». «No seas vulgar. Eres doctora. Se espera algo más de clase». Algo dentro de mí se quebró. Arrojé el vino y los bombones contra la pared. La botella estalló, manchando la pintura blanca de rojo, como una herida abierta. Diana se sobresaltó. Thomas retrocedió. «Patética», murmuró. Luego levantó la voz. «¿Crees que puedes marcharte y llevarte a Ryan contigo? Él se queda conmigo». Lo miré con rabia contenida. «Ryan nunca fue tu hijo, Thomas. No en tu corazón». Y eso fue todo. Me marqué descalza, con las lágrimas corriéndome por las mejillas y una sola idea retumbando en mi cabeza: tengo que recoger a mi niño y salir de esta casa tóxica para siempre. No dormí aquella noche. Estuve sentada al borde de la cama, en el apartamento de mi amiga Vicky, con las manos envueltas en una taza de té tibio que hacía rato se había vuelto amargo. Ryan dormía hecho un ovillo en el sofá, abrazado a su zorro de peluche.
como si fuera lo único seguro en el mundo. Observé el Eve subir y bajar de su pequeño pecho y pensé, esto es todo, se acabó Boston, se acabó Thomas, se acabó la vida que nos trataba como invitados en nuestro propio hogar. Por la mañana, llamé a un abogado. El divorcio llevaría tiempo, y Thomas pelearía. Era su naturaleza luchar por lo que no valía la pena. Pero había algo que no podía impedir, mi derecho a marcharme. ¿A dónde irás?, preguntó Vicky en voz baja mientras me servía una segunda taza. A cualquier lugar que no sea este, respondí, sorprendida incluso por la firmeza de mis propias palabras. Quiero tranquilidad, quiero espacio para que Ryan respire. Y yo, necesito sanar antes de ahogarme en esta ciudad. Aquella tarde, mientras Ryan dormía la siesta, abrí el portátil y empecé a buscar casas. No sabía exactamente qué buscaba, pero algo en mi interior me llevó hacia Vermont, un estado que solo había visitado una vez, en un viaje de fin de semana años atrás. Pero había quedado grabado en mi memoria como un cuadro, montañas cubiertas de verde, ríos serpenteantes, pueblos que parecían detenidos en el tiempo. Un anuncio captó mi atención, una antigua casa de campo en las afueras de un pequeño pueblo en las montañas verdes. 2 plantas, porche envolvente, manzanos en el jardín. El precio era sospechosamente bajo, pero había algo en ella que me hizo detener el dedo sobre el trackpad. Tal vez este fuera el comienzo que necesitábamos. Al llamar, me contestó una voz cálida pero ligeramente temblorosa. Habla Walter Finch. Era el propietario de la casa. Explicó, casi con tono de disculpa, que era un hombre mayor que vivía solo y había sido diagnosticado con cáncer de pulmón en fase avanzada. Quería vender la casa, pero quedarse allí hasta el final. Su voz se quebró al decirlo. Es el único hogar que me queda. Lo entiendo, respondí en voz baja, y de verdad lo entendía. 2 días después, Ryan y yo empacamos todo lo que cabía en mi viejo todoterreno. Él iba sentado en el asiento trasero con su zorro de peluche y un cuaderno en el que había comenzado a dibujar. ¿Nos vamos de vacaciones, mamá? No, le sonreí a través del retrovisor. Nos vamos a un lugar mejor, a un sitio que podamos llamar hogar. El viaje fue largo, pero algo dentro de mí se aflojaba con cada kilómetro que dejábamos atrás. El perfil urbano de Boston se hizo pequeño hasta desaparecer, reemplazado por colinas onduladas y campos salpicados de graneros. Ryan miraba por la ventana con los ojos muy abiertos, como si viera al mundo cambiar de color. Mira, mamá, un puente cubierto, exclamó al cruzar a Vermont. Parece sacado de un cuento. Tal vez lo sea, susurré para mí misma, con las manos aferradas al volante, sintiendo el peso de nuestra antigua vida resbalar finalmente de mis hombros. Llegamos al atardecer. La casa de campo se alzaba tal como en las fotos, antigua pero digna, con pintura blanca desgastada por el tiempo y un columpio en el porche que crujía con el viento. Walter Finch nos esperaba allí. Era alto, aunque ligeramente encorvado. Su cabello blanco estaba peinado con cuidado, su ropa era sencilla pero limpia. Había algo en su postura, en su forma de sostenerse frente a la enfermedad, que me obligó a detenerme un segundo. Debe de ser la doctora Summers, dijo extendiendo una mano con sorprendente firmeza. Y este debe ser el joven Ryan. Bienvenidos a la casa Finch. Ryan sonrió tímidamente y se aferró a mi pierna, susurrando, se parece al abuelo de mi libro. Le devolví la sonrisa a Walter. Gracias por recibirnos. Y en ese instante supe que tal vez habíamos cruzado el umbral hacia un lugar donde todo estaba a punto de cambiar. La casa crujía como si respirara. Cada sonido llevaba décadas de recuerdos que no me pertenecían. Y sin embargo, cuando Walter empujó la puerta, una oleada de aromas nos envolvió, madera añeja, hierbas secas y algo dulzón, como manzanas horneadas mucho tiempo atrás. Ryan entró con cautela, sus zapatillas chirriaban sobre el suelo de madera. «Wow», susurró, mirando hacia las vigas altas del techo. «Parece un museo, mamá». Walter soltó una risa suave. «Bueno, no es exactamente un museo, pero ha estado en mi familia desde 1889. Lo construyó mi bisabuelo. Cada rasguño y cada clavo tienen su historia». Lo seguí por las distintas habitaciones. La sala estaba bordeada de estanterías empotradas, rebosantes de libros. No eran libros comunes, sino volúmenes encuadernados en cuero, con títulos dorados que brillaban con la luz de la tarde. En un rincón descansaba un gran globo terráqueo antiguo, su superficie desgastada y lisa por el uso. En la cocina, una estufa de hierro fundido se alzaba con orgullo como una reliquia, y el olor a cera para madera flotaba en el aire. En la planta alta, Walter me mostró una habitación pequeña con vistas al huerto detrás de la casa.
Esta puede ser para Ryan, dijo. Mi hijo se aferró al alféizar de la ventana, mirando los hileras de manzanos que se doblaban bajo el frío del final del otoño. Me encanta, dijo simplemente, lo cual me sorprendió. No solía adaptarse con facilidad a los lugares nuevos, pero algo en esta casa, o quizá el propio Walter, parecía calmarle el alma. Después del recorrido, Walter nos condujo hasta el porche, donde un par de mecedoras se balanceaban suavemente con la brisa. Se sentó con movimientos deliberados pero gráciles, a pesar de su edad. Seré honesto con usted, doctora Summers. Julia, se corrigió con una sonrisa. Cuando puse esta casa en venta, no esperaba que llegara a alguien como usted. Me imaginaba que algún promotor la convertiría en cabañas de alquiler o, peor aún, que la demolería para construir una gasolinera. Pero usted está aquí, con un niño, y con unos ojos que cargan demasiado peso para una sola vida. Me senté a su lado. Necesitaba un cambio. Boston se volvió demasiado ruidosa, demasiado dolorosa. Él asintió como si lo entendiera todo, aunque no le hubiera contado nada. El dolor se aferra a las ciudades, dijo. Aquí fuera es más tranquilo, le da espacio al corazón para sanar. Ryan ya había bajado al huerto. Llevaba su zorro de peluche metido en uno de los bolsillos mientras inspeccionaba cada árbol como un pequeño botánico. Walter se inclinó un poco hacia mí. Le gustará este lugar. Los niños necesitan espacio para respirar, para correr, para simplemente ser niños. Por primera vez en semanas, sentí que algo en mi pecho se aflojaba. Gracias por permitirnos quedarnos aquí, Walter. Sé que no es habitual comprar una casa y dejar que el antiguo dueño siga viviendo en ella, no me importa, de verdad, me interrumpió. Creo que nos necesitamos mutuamente. Los ojos de Walter se suavizaron. Así es, dijo en voz baja. Ya no tengo a nadie. Mi hijo murió hace 10 años, y mi esposa, mucho antes. Y bueno, los médicos dicen que me queda poco tiempo. Pero no se preocupe. No soy de los que se van pataleando. Solo, no quería que esta casa muriera conmigo. Sus palabras quedaron flotando en el aire. Quise decirle que era cardióloga y que estaba acostumbrada a tratar con enfermedades graves, pero no lo hice. En lugar de eso, apoyé mi mano con suavidad sobre el brazo de su silla. Entonces, mantengámosla viva juntos, le dije. Él sonrió, y por un breve instante vi al hombre que debió de haber sido décadas atrás, fuerte, orgulloso y profundamente arraigado. Aquella tarde cociné la cena en mi nueva cocina, mientras Ryan exploraba cada rincón del jardín. Walter se sentó a la mesa, leyendo en voz alta un pasaje de uno de sus antiguos libros sobre la historia de Vermont. Su voz llenó la habitación con una calidez que me envolvió por completo. Me di cuenta entonces de que hacía años que no sentía esa clase de paz, quizás nunca la había sentido. La primera mañana en aquella casa desperté con un silencio tan profundo que casi me sobresaltó. No había claxones, ni sirenas, ni vecinos discutiendo tras paredes delgadas. Solo el canto lejano de los pájaros y el leve crujir de la vieja casa adaptándose al sol. Ryan ya estaba fuera, agachado en el huerto, estudiando algo con su curiosidad habitual. Salí al porche con mi café y vi a Walter de pie cerca, con las manos en los bolsillos de su chaleco de lana, mirando a mi hijo con una sonrisa suave. Es un chico curioso, dijo Walter. Eso es bueno. La curiosidad mantiene joven el alma. Ryan nos vio y saludó, levantando una manzana tan roja que parecía pintada. ¿Puedo comérmela, mamá? Walter soltó una carcajada. Adelante, hijo. Solo limpiala en la manga primero. Truco de granjero. Así comenzó nuestra nueva vida, mañanas lentas, alegrías sencillas. Empecé a trabajar en el pequeño centro médico del pueblo, un edificio de una sola planta con muchos menos recursos que en Boston, pero lleno de personas que realmente se preocupaban por sus pacientes. Las enfermeras me recibieron con una curiosidad respetuosa, y al final de la primera semana, ya me habían invitado a una cena comunitaria de viernes por la noche. Ryan se adaptó más rápido de lo que había imaginado. La escuela local era pequeña, solo 2 aulas para los grados de primaria, pero llegaba a casa con los zapatos llenos de barro y con historias sobre sus nuevos amigos, incluyendo a un niño llamado Liam que vivía en una granja cercana. Para un niño que antes era tímido y retraído, estaba floreciendo. Incluso Walter parecía estar cambiando. Por las noches, se sentaba junto a la chimenea y le leía a Ryan de su colección de libros antiguos, relatos de exploradores y científicos, hombres y mujeres que habían transformado el mundo con su valor y visión. Ryan se sentaba con las piernas cruzadas sobre la alfombra, absorbiendo cada palabra,
mientras yo lo observaba desde la cocina, sintiendo en el pecho una calidez que no recordaba haber experimentado en años. Seguridad. Un sábado, Walter nos invitó a ayudarlo con su huerto. Solo porque soy viejo no significa que no pueda cultivar un buen tomate, bromeó mientras le entregaba a Ryan una pequeña pala. Pero un poco de energía joven no me vendría mal por aquí. Nunca antes había hecho jardinería. Mi vida en Boston estaba hecha de acero, vidrio y fechas límite. Pero ahí estaba yo, arrodillada en la tierra, plantando hileras de habas bajo las instrucciones cuidadosas de Walter. La tierra olía a vida. La risa de Ryan flotaba en el aire cálido, y la voz de Walter, aunque a veces interrumpida por una tos persistente, mantenía una fuerza tranquila. Esa noche nos sentamos en el porche, con las manos aún manchadas de tierra, bebiendo limonada mientras Walter nos contaba historias del pueblo. Hablaba de festivales de la cosecha, de vecinos que lo dejarían todo para ayudarse entre sí. Invierno tras invierno, el frío no los alejaba, sino que los acercaba más. La comunidad, dijo en voz baja, eso es lo que nos mantiene humanos. Si la pierdes, lo pierdes todo. Sus palabras me golpearon de una manera que no esperaba. Boston me había dado prestigio, una carrera de la que me sentía orgullosa, pero también me había hecho sentir sola, incluso antes de la traición de Thomas. Me di cuenta de que nunca me había sentido verdaderamente parte de ningún lugar, hasta ahora, con Ryan. Aquella noche, finalmente caí rendida, agotada por cavar en el jardín y reír como no lo hacía desde hacía años. Me quedé un rato más en la cocina, observando a Walter mientras lustraba uno de sus viejos relojes de bolsillo. Alzó la mirada y sonrió levemente. «Te ves más ligera, Julia», dijo. «Sea lo que sea que cargabas, parece que empieza a resbalar de tus hombros». Dudé, pero luego asentí. «Quizá este lugar realmente nos está sanando». Walter miró hacia el huerto, donde la última luz del día se desvanecía. «Esta casa ha visto tanto dolor como alegría. Tiene una forma curiosa de dar a las personas justo lo que necesitan». Por primera vez en muchos años, le creí. Todo comenzó con un sonido, un leve silbido ahogado procedente de la habitación contigua, una noche mientras revisaba historiales de pacientes. Ya había escuchado toser a Walter antes, siempre lo atribuía a la edad o a los inviernos de Vermont que, según él, se metían hasta los huesos. Pero esta vez hubo un traqueteo en su pecho que me obligó a dejar el bolígrafo. «Walter», llamé en voz baja, entrando al salón. Estaba sentado en su sillón favorito, junto a la chimenea, llevándose la mano al pecho como para estabilizarse. «¿Estás bien?». Movió una mano como si espantara mi preocupación. «Lo de siempre, no te preocupes por mí, doctora Summers». Pero sí me preocupé. Es imposible no hacerlo cuando has pasado la vida salvando corazones y pulmones. Me senté frente a él. «Dijiste que te habían diagnosticado un cáncer de pulmón en etapa avanzada, ¿puedo ver tus registros médicos?». Sé que es personal, pero si estoy viviendo aquí con Ryan, necesito saber con qué estamos lidiando. Walter vaciló, luego asintió con un leve gesto. «Están en el escritorio de tapa enrollable». El diagnóstico lo hizo el Dr. Alan Monroe, jefe de medicina interna de la clínica local. Es un buen hombre, respetado. No respondí, pero mis instintos se agitaron. Ya había conocido al Dr. Monroe. Hablaba con suavidad, con esa sonrisa fija de político, y algo en él me había incomodado desde el primer momento. Abrí el archivo de Walter. Las radiografías eran borrosas, no eran las imágenes de alta resolución a las que estaba acostumbrada, y las notas resultaban extrañamente vagas. No había resultados de biopsia ni una estadificación clara, solo una declaración tajante, probable carcinoma terminal. «¿Alguna vez te hicieron una biopsia?», pregunté. «No», respondió. Dijo que no era necesario, que con mi edad debía dedicarme a poner mis asuntos en orden. Así que puse la casa en venta. Me quedé mirando esas palabras, poner mis asuntos en orden. Esa frase no era medicina, era manipulación. Aquella noche, después de que Walter se fue a la cama, escaneé discretamente los documentos y los envié a una antigua colega en Boston, un especialista en tórax en quien confiaría incluso mi propia vida. Fui directa, necesito una segunda opinión. Hay algo que no me cuadra. Pasó una semana hasta que recibí la llamada. «Julia, esto no es cáncer de pulmón», dijo mi colega, con un tono casi molesto por el diagnóstico original. «Es bronquitis crónica con algo de enfisema. Cambios comunes para su edad y antecedentes». «Tratable». «Manejable, terminal». «En absoluto».
Me senté en los escalones del porche después de colgar, mirando hacia el huerto donde Brian corría detrás de luciérnagas. El alivio me invadió, seguido rápidamente por la rabia. Alguien le había dicho a Walter que estaba muriendo cuando no era cierto. Alguien lo había hecho creer que tenía que vender su casa familiar de inmediato. 2 días después, mis sospechas se convirtieron en certeza. Estaba saliendo tarde de la clínica, y al pasar junto al despacho del Dr. Monroe, escuché voces. La puerta estaba entornada justo lo suficiente. No durará mucho aquí, dijo Monroe. Madre soltera. Sin raíces. Tarde o temprano venderá. Una segunda voz, suave y desconocida, respondió, más le vale. Esa propiedad es perfecta para nuestros planes del resort. Mantén al viejo convencido de que vive con tiempo prestado. Nosotros nos encargaremos del resto. ¿Planes para un resort? ¿Propiedad? ¿Un diagnóstico terminal falso? Retrocedí antes de que pudieran verme, con el corazón golpeando fuerte y la mente llena de preguntas. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estaba Monroe involucrado? ¿Y qué más estaban tramando? Más tarde, esa misma noche, cuando Walter entró desde el porche, me acerqué con suavidad. Walter, no tienes cáncer. Le envié tus registros a un especialista, alguien en quien confío. Tienes bronquitis crónica, nada más. Walter me miró como si hablara en otro idioma. ¿Qué estás diciendo, Julia? Que Monroe mintió, susurré. Te hizo creer que estabas muriendo, para presionarte a vender tu casa. Walter se dejó caer en su silla, el rostro pálido, los ojos húmedos, llenos de confusión y rabia. Esta casa es lo único que me queda, ¿por qué alguien haría algo así? Porque esta propiedad tiene un valor para ellos que tú aún no ves. Pero vamos a luchar por esto, Walter. No te estás muriendo, ni vas a perder tu casa ante gente como esa. Esa noche arropé a Brian y me quedé de pie junto a la ventana, observando el huerto mecerse bajo la luz de la luna. Pensé en Boston, en la traición dentro de mi propio matrimonio, y comprendí que esto no se trataba solo de Walter. Se trataba de personas como yo, personas a las que les hicieron creer que no importaban, que fueron engañadas para ceder partes de sí mismas. Y decidí, esta vez no. Pensé que había dejado a Thomas atrás, que había dejado toda la amargura de Boston en el espejo retrovisor. Pero la traición tiene una forma de seguirte, incluso cuando crees que ya la dejaste atrás. Todo comenzó con un sobre en el buzón. Sin remitente, solo mi nombre escrito con la caligrafía perfecta y fría de Thomas. Dentro estaban los papeles del divorcio y lo que él llamó una generosa oferta de acuerdo. Quería transferirme el 51% de su empresa como parte de la separación. Al principio casi me reí. ¿Thomas generoso? Jamás. Luego sentí algo más oscuro instalarse en mi estómago. Esa misma noche, después de que Brian se durmió y Walter leía junto al fuego, llamé a un conocido de hace años, un abogado corporativo llamado Paul Dobson que vivía a 2 pueblos de distancia. Era un hombre tranquilo, de mirada aguda y mente aún más afilada. Le envié los documentos por correo electrónico y, por la mañana, me devolvió la llamada. Julia, esto no es generosidad, dijo con frialdad. Esto es una trampa. Su empresa se está desmoronando. Montañas de deudas, demandas, impuestos sin pagar. Si firmas, serás la propietaria mayoritaria. Legalmente responsable de todo cuando colapse. Me quedé mirando la encimera de la cocina, los nudillos blancos alrededor del teléfono. ¿Está intentando arruinarme económicamente? Está intentando desesperarte. Tendrías que vender todo lo valioso para cubrir las consecuencias. Hubo una pausa. Incluida tu nueva propiedad. El pecho se me oprimió. Él sabía sobre la casa. Lo había planeado. Y entonces me golpeó, Thomas y el Dr. Monroe, mundos distintos, motivos distintos, pero girando en torno a lo mismo. La casa Finch. Una propiedad histórica, con acceso al río y potencial para desarrollos. Para Thomas era palanca. Para Monroe y su misterioso socio, era beneficio. Y yo era el blanco fácil. Una recién llegada, aún legalmente casada, distraída por mi hijo y por esta nueva vida. Llamé a Thomas. Contestó al segundo timbre, su voz empapada con ese leve encanto forzado. Jules, esperaba tu llamada. Podemos hacer esto fácil, ¿sabes? Tú firmas, te quedas con la casa y todos salimos ganando. Tu empresa está en bancarrota, dije con frialdad. Estás intentando transferirme tus deudas. Soltó una risa baja y cruel. Vamos,
Julia, ¿de verdad crees que puedes ser doctora de pueblo para siempre? Vermont no te va a salvar. Ese lugar es una carga, no un hogar. Acepta el trato. Vende la casa y sigamos adelante. Me temblaba la voz, pero no por miedo. Nunca firmaré tus papeles, Thomas. Y jamás venderé esta casa. Volvió a reír, igual que lo hacía cuando creía haber ganado una discusión. Ya veremos, Jules. Ya veremos después. Colgué. Walter levantó la mirada de su libro, con la preocupación escrita en el rostro. ¿Malas noticias? Me senté junto a él, contemplando las llamas. Peores de lo que imaginaba. Están todos conectados. Walter, Monroe, ese inversor con el que hablaba, y ahora Thomas. Quieren esta casa. La mandíbula de Walter se endureció. Por encima de mi cadáver. Luego soltó una risa amarga. Eso es justo lo que esperaban, ¿verdad? Sí, susurré. Pero nos subestimaron. Esa noche dormí poco. Me quedé junto a la ventana, mirando el resplandor tenue del huerto bajo la luz del porche. Ryan se movió una vez en su cama, murmurando algo sobre una excursión escolar, luego volvió a dormirse, tranquilo y seguro, por ahora. En esa quietud tomé una decisión, no solo defendería esta casa. Iba a contraatacar. Había pasado toda mi vida salvando corazones. Ahora tenía que salvar mi propia vida, y también la de Walter, de personas que prosperaban destruyendo a los demás. A la mañana siguiente, llamé de nuevo a Paul y le pedí que empezara a investigar las conexiones de Monroe. Si quieren guerra, le dije, se la daremos. Pero lucharemos con inteligencia. Walter entró en la cocina con su taza de té en las manos y me asintió en silencio. No preguntó qué había estado haciendo toda la noche. No hacía falta. Los días siguientes se fundieron en una mezcla de estrategia, reuniones discretas y una determinación tranquila. Paul, el abogado, era incluso mejor de lo que recordaba, sereno, eficaz, implacable. Se sumergió en los registros financieros de Monroe y descubrió una cadena de sobornos y transacciones de tierras sospechosas, vinculadas al supuesto socio del desarrollo turístico, un hombre llamado Richard Coe. Coe ha estado intentando comprar tierras agrícolas en todo el condado, explicó Paul una noche, golpeando suavemente con un fajo de documentos impresos sobre mi mesa de cocina. Tu casa, el terreno de Walter, son ubicaciones privilegiadas para un complejo de lujo. Y Monroe es su hombre dentro. Manipula diagnósticos médicos para expulsar a la gente cuando se niegan a vender. Walter negó con la cabeza, aferrándose al borde de la mesa. Todos estos años creí que Monroe era un hombre decente. Confiaba en él, su voz se quebró. Me dijo que me estaba muriendo, Julia, y le creí. Coloqué mi mano con suavidad sobre la suya. No se saldrá con la suya, Walter. Te lo prometo. El plan era simple, pero arriesgado, exponer el diagnóstico falso de Monroe y vincularlo directamente con el plan de desarrollo de Coe. Reuní testimonios de otros pacientes, todos ancianos, a quienes también les habían dicho que pusieran sus asuntos en orden por enfermedades terminales vagas. Paul organizó una revisión médica independiente del caso de Walter, y los resultados fueron concluyentes, sin cáncer, sin enfermedad terminal. Llevamos todo al Consejo Municipal. Esperaba resistencia, quizás incluso indiferencia. Es fácil ignorar a los forasteros. Pero subestimé a la comunidad. Ya se había corrido la voz sobre lo que estaban haciendo Monroe y Coe. Uno a uno, la gente comenzó a presentarse, un granjero al que habían presionado para vender, una viuda que recibió un diagnóstico igual de dudoso, incluso una enfermera de Monroe que confesó haber visto pagos inusuales provenientes de la empresa de Coe. El consejo votó de forma unánime la suspensión de Monroe mientras se iniciaba una investigación formal. Las autoridades locales lanzaron una indagación sobre el negocio de Coe. Todo se desmoronó más rápido de lo que imaginaba. Cuando se tiró del primer hilo, el plan entero se vino abajo. Thomas, por supuesto, no lo tomó bien. Me llamó esa misma noche, cuando la historia salió publicada en el periódico local. ¿Qué demonios hiciste, Julia?, gritó al teléfono. Has hecho enemigos poderosos, ¿de verdad crees que ese pueblito podrá protegerte para siempre? Lo dejé desahogarse, luego lo interrumpí con una voz firme y serena que apenas reconocí como mía. Se acabó, Thomas. Se acabó que me controles. Y se acabó que tenga miedo de hombres que creen que pueden tomar lo que quieran. Lidia con tus deudas tú solo. Ya no soy tu escudo. El silencio al otro lado fue punzante. Casi satisfactorio. Colgó sin decir una palabra más.
Ese fin de semana ocurrió algo extraordinario. Los vecinos se presentaron en el huerto de Walter. Gente que apenas conocía, trayendo escaleras y cestas. Pasaron el día recolectando manzanas, riendo y conversando sobre cómo este pueblo no permitiría jamás que forasteros volvieran a manipularlos. Ryan corría entre los árboles, su risa sonando como campanas, mientras Walter observaba desde el porche, con lágrimas brillando en sus ojos. Nunca pensé que vería algo así, murmuró, contemplando su patio lleno de personas que se preocupaban. Esta casa no es solo madera y clavos, Julia. Es vida. Y tú la trajiste de vuelta. Le sonreí, sintiendo como aquella presión en el pecho que me había acompañado desde Boston finalmente se aflojaba y se disolvía. No, Walter. La trajimos de vuelta. Esa tarde, cuando todos se habían marchado, Walter me entregó algo pequeño y frío, una llave de latón, pesada por los años. Era de mi padre. Es del desván, y ahora es para ti. Algún día, esta casa será tuya, Julia. Tú y Ryan le devolvieron la vida. Prométeme que la cuidarás. Cerré los dedos alrededor de la llave, emocionada hasta lo más profundo. Lo prometo. Por primera vez en muchos años, no sentí que simplemente sobrevivía. Sentí que, por fin, estaba en casa. Y lista para lo que viniera. La investigación contra Monroe y Co. avanzó con rapidez una vez que el Consejo se implicó. En menos de un mes. Monroe renunció voluntariamente a su licencia médica mientras aguardaba el juicio, y los planes del complejo turístico de Co. se derrumbaron bajo el peso de los cargos por fraude financiero. Mi ex esposo, Thomas, retiró en silencio su generosa oferta y vendió lo poco que quedaba de su empresa, enfrentando por fin las deudas que había intentado transferirme. Por primera vez desde que dejé Boston, pude respirar sin esperar el próximo golpe. Pero el mayor cambio no ocurrió en los tribunales ni en las reuniones del consejo. Ocurrió dentro de nuestras propias paredes. La casa de campo ya no se sentía como una historia ajena. Se sentía como nuestra. Ryan decoró su habitación con dibujos de manzanos y pegó su primera prueba de ortografía perfecta en la puerta del frigorífico. Corría con los demás niños de la escuela por los campos hasta que el sol se escondía detrás de las montañas, su risa resonando como si hubiera nacido en ese lugar. Walter fue quien más cambió. Libre de la sombra de una sentencia de muerte, vivía cada día de otra manera, como si le hubieran regalado una segunda oportunidad. Comenzó terapia física, redujo los cigarrillos y siguió un plan de tratamiento que yo misma diseñé. Incluso se reconcilió con su hermana menor, con quien no hablaba desde hacía 20 años. La noche en que ella lo visitó por primera vez, Walter lloró abiertamente en la mesa, aferrándose a sus manos como si temiera que desapareciera. Una tarde fresca de otoño, Walter nos sorprendió con un anuncio. Este fin de semana haremos una reunión, dijo, con los ojos brillando detrás de sus gafas. Vecinos, amigos, todos los que ayudaron a salvar este lugar. Un agradecimiento como es debido. Para el sábado, el huerto estaba lleno de vida. Se instalaron mesas bajo los árboles, cargadas de tartas caseras, sidra y verduras asadas de las granjas locales. Alguien colgó farolillos entre las ramas, que brillaban suavemente mientras caía la tarde. Ryan corría entre los árboles con Liam y los demás niños, sus risas entrelazándose con la música de un violinista que se había presentado simplemente porque le pareció lo correcto. Walter se apoyó en su bastón y, desde el porche, alzó la voz. Esta casa ha permanecido en pie durante más de 100 años. Pensé que su historia estaba llegando a su fin, pero gracias a Julia y Ryan, gracias a todos ustedes, apenas está comenzando de nuevo. Todos aplaudieron y mis mejillas se encendieron. No estaba acostumbrada a ser celebrada. Había pasado la mayor parte de mi vida detrás de puertas de hospital, donde el éxito significaba victorias silenciosas y eficientes. Pero esto era distinto. Esto era familia. Esa noche, después de que el último invitado se marchó y Ryan finalmente se durmió abrazando una manzana acaramelada con una mano pegajosa, Walter y yo nos sentamos en el columpio del porche. El huerto brillaba bajo la luna, y el olor a sidra flotaba en el aire fresco. Me salvaste, Julia, dijo Walter en voz baja. No solo la vida, también la esperanza. Negué con la cabeza. Nos salvamos mutuamente, Walter. Tú nos diste a Ryan y a mí algo que no creí que volveríamos a encontrar, un hogar. Él sonrió y miró hacia los árboles. Prométeme que mantendrás vivo este lugar. Llénalo de gente, de risas, asegúrate de que nunca vuelva a quedarse en silencio. Lo prometo, susurré. Por primera vez en muchos años, me sentí completa. Pensé en Boston,
en la traición y en todo lo roto, y comprendí que marcharme no había sido un final. Había sido la puerta hacia todo lo que realmente necesitaba. Esa noche, sentada en el porche, con el aroma a manzanas y humo flotando en el aire, por fin entendí algo que había repetido 1000 veces a mis pacientes, pero que jamás había vivido en carne propia. A veces, un corazón roto no es el final de tu vida. Es el comienzo de tu sanación. Y para nosotros, fue el comienzo de todo. A veces me siento en el porche, con una taza caliente entre las manos, mirando cómo la niebla se disuelve sobre el huerto, y pienso en todo lo que tuvimos que atravesar para llegar hasta aquí. No fue fácil. Hubo lágrimas, traiciones, noches sin dormir, miedo, pero también hubo valentía. Hubo verdad. Y hubo amor, del tipo más silencioso pero más fuerte, el que se construye con tiempo, cuidado y raíces nuevas. Ryan ya no pregunta si nos vamos a quedar. Él corre, ríe, sueña, como si este siempre hubiera sido su hogar. Walter, con su andar más firme, cuida el jardín como si la tierra le hablara. Y yo ya no huyo de mi pasado. Aprendí que no hay lugar más poderoso que aquel donde puedes respirar en paz y amar sin miedo. La casa Finch no es solo una casa. Es la prueba de que la vida puede florecer incluso después de haber sido desgarrada. Es un testimonio de que los corazones rotos no son finales, sino puertas hacia algo nuevo. Algo verdadero. Y si alguna vez olvido cuán lejos hemos llegado, solo tengo que cerrar los ojos, escuchar la risa de mi hijo entre los árboles y sentir la madera vieja de este porche debajo de mis pies. Estamos en casa. Al fin. Historia 2. No reacciones. Espera a que tu madre se vaya, susurró mi esposo mientras ordenábamos el desván en casa de mis padres. Siempre pensé que, si alguna vez mi vida cambiaba en un solo instante, de verdad cambiaba, no como cuando uno se corta el pelo, ese momento llegaría acompañado por una señal sonora, un crescendo musical, un trueno, algo orquestal. Pero no. Solo había polvo. Una pila de cajas marcadas como adornos navideños. Y probablemente estaba mi madre, tarareando canciones de Michael Bublé como si no estuviera de pie sobre décadas de tensión familiar silenciada y negación persistente. Nada dramático. Solo el golpe sordo de mi corazón haciendo algo para lo que aún no tenía palabras. El desván, por su parte, seguía igual que siempre. Un lugar donde el papel de regalo arrugado y la culpa no resuelta iban a morir. Mi padre había mencionado que quería vaciarlo, como tantas veces lo hacía, con esa voz que usa cuando busca reconocimiento por una tarea que aún no ha comenzado. Yo respondí que sí, como siempre. Daniel se ofreció a ayudar, como siempre lo hace. Esa es su forma de ser, estar presente cuando nadie más parece darse cuenta. Yo seguía allí. Mi madre, en la esquina más alejada, ordenaba una caja de guirnaldas mientras murmuraba algo sobre ratones. Daniel se había apartado hacia el lado opuesto, colaborando en silencio, como acostumbra cuando percibe que el ambiente es frágil. Yo estaba enfrascada entre un nido de cables de extensión amarillentos cuando noté que él había dejado de moverse. Alcé la vista. Estaba agachado detrás de unas cajas, mirando fijamente algo, sin parpadear, sin respirar. Daniel, dije. Él giró apenas la cabeza, lo suficiente para mirarme. Su rostro seguía pálido. Se incorporó lentamente, cruzó el desván y se agachó a mi lado. Su voz era apenas un susurro, no reacciones, espera a que tu madre se vaya. En ese instante, supe que algo estaba muy mal. No solo mal. Grave. Todo mi cuerpo se paralizó. No dijo ven a ver, ni tienes que mirar esto. Solo dijo no reacciones. Ahí fue cuando mi pecho empezó a arder, como si mi corazón hubiera inhalado profundamente y se negara a soltar el aire. ¿Qué es?, pregunté, con voz temblorosa, intentando mantener la calma. Daniel no respondió. Solo desvió la mirada hacia mi madre, que seguía tarareando, esta vez una canción de Mariah Carey, lo cual de alguna forma lo hacía aún más inquietante. Estaba a solo 2 pasos, envolviendo figuras navideñas en papel burbuja, como si fueran pequeñas reliquias históricas. No aquí, dijo Daniel. Necesitamos que se marche. Me levanté, como si estuviera sonámbula, y caminé hasta el borde del desván. Mamá, llamé con un tono que intentaba sonar natural, ¿puedes ver si todavía tenemos la aspiradora con la manguera? Tal vez sea más útil que la escoba. Me respondió con algo alegre y medio cantado, luego bajó las escaleras, como si esto fuera una tarea cualquiera de un martes y no el desmoronamiento de toda mi existencia. En cuanto desapareció, Daniel se levantó y señaló. Había un hueco detrás del aislamiento, apenas perceptible,
como una costura en la pared que alguien había intentado borrar. Cajas apiladas delante, una alfombra doblada encima, como una manta tapando un moretón. Daniel no lo tocó. Solo se apartó y me miró. Moví las cajas con unas manos que ya no sentía como mías. Había una caja de cartón metida de lado, común, cerrada con cinta, las solapas algo sueltas, como si la hubieran abierto recientemente y vuelto a cerrar con apuro. La saqué y levanté la tapa. Dentro había una carpeta. Color crema, ligeramente arrugada, ordenada, prolija. La levanté. Pesaba demasiado para lo que aparentaba ser. Mis dedos sudaban. Le di la vuelta. Mi nombre completo estaba impreso en la portada. Daniel no dijo nada, pero no hacía falta. Al mirar su rostro, tenso, impenetrable, supe que ya lo había visto. Seguramente lo había abierto lo justo para entender, solo lo necesario para saber que yo debía verlo por mí misma. La fecha debajo de mi nombre me paralizó, 19 años atrás. La abrí. No del todo, solo lo suficiente para ver el encabezado, el formato, ese tipo de página que claramente ha sido impresa con intención. Daniel se inclinó y señaló suavemente un apartado con el dedo. Leí una sola frase. Tal vez menos. Y dejé de leer. Mi cuerpo no se movió, pero sentí como si mi mente hubiese retrocedido un paso. El aire en el desván cambió. No físicamente. Emocionalmente. Fue como si alguien encendiera una luz que no sabía que existía. Mis oídos comenzaron a zumbar. Aún podía oír a Michael Bublé sonando en la planta baja, a mi madre riéndose de su propio chiste, y probablemente a mi padre fingiendo no escuchar nada. Finalmente susurré, tenemos que irnos, por favor, ahora. Daniel asintió. Doblamos la carpeta, la escondimos dentro de mi abrigo como si siempre hubiera estado allí, y bajamos en silencio. Mi madre nos esperaba al pie de la escalera, sosteniendo la aspiradora y preguntando algo sobre si necesitábamos el accesorio para tapicerías. Surgió un imprevisto, dije. ¿Ya se van?, preguntó, parpadeando como si no entendiera, como si esto no fuera el final de otro día más de fingir que todo estaba bien. Volveremos luego. Mi padre no apartó la vista del crucigrama. Nos despedimos con un beso, como si nada hubiera pasado. Daniel sonrió como si todo fuera normal. Mi madre me recordó que llevara sobras, como siempre hace. No escuché lo que dijo después. Caminamos hasta el coche, subimos, cerramos las puertas. No dije nada. Daniel tampoco preguntó. La carpeta presionaba contra mis costillas como si hubiera crecido allí. Algo acababa de romperse. O quizás, algo por fin había encajado. Aún no lo sabía. Lo único claro era que esto no había terminado. Ni siquiera cerca. Antes creía que todos los hermanos menores se sentían como personajes secundarios, que nuestro rol principal era reaccionar a la trama que le ocurría a otra persona. Pero crecí, y entendí que no a veces, el foco simplemente nunca gira hacia ti. Mi hermana Natalie nació 4 años antes que yo, y aparentemente con 400 años más de sabiduría. Desde que tuve uso del lenguaje, supe que ella era el punto de referencia. Todo sobre mí era medido en relación a ella. A Natalie le gustaban las matemáticas, yo era más creativa. Natalie sacaba 10, yo tenía buena actitud. Natalie ganaba trofeos, a mí me daban cintas de participación y me recordaban sonreír para la foto. No era crueldad, era más sutil. Mis padres, especialmente mi madre, tenían una forma de compararnos sin parecer que lo hacían, como si simplemente comentaran algo trivial, como el clima. Y yo, siendo esa esponja observadora que era, aprendí a no pedir demasiado espacio, ni atención, ni aire. La vida de Natalie despegó como sacada de un blog de estilo de vida, de esos que uno lee con los ojos en blanco. Obtuvo una beca para un programa empresarial altamente competitivo, de esos difíciles de pronunciar y que suenan más costosos de lo que deberían ser. Había una foto de ella sosteniendo un certificado con su nombre, radiante, con mamá a su lado como si acabara de entregarle personalmente el futuro. Tras graduarse, Natalie lanzó su propia empresa, un negocio de coaching sobre bienestar y productividad. Mindfulness, diarios guiados, planificadores digitales, tipografías limpias, iluminación cuidada. Tenía declaraciones de visión y testimonios en Instagram antes de tener paredes. Y funcionó de inmediato. Obtuvo subvenciones, clientes, entrevistas, ese tipo de impulso que hace que la gente diga cosas como es una natural o algunas personas simplemente nacen para esto. Y mientras más exitosa se volvía, más inalcanzable parecía. Era arrogante,
pero en ese modo que la gente perdona si eres fotogénica y tienes buena dicción. Comenzó a interrumpir a otros a mitad de frase, corregir a la gente en conversaciones casuales, lanzar términos como alineación energética, como si el resto de nosotros apenas estuviéramos intentando seguirle el ritmo. Una vez me llamó mona por seguir alquilando. Como quien dice, ay, qué ternura, todavía estás en ese pisito, ¿verdad? Como si fuera una perrita rescatada con buena actitud. Mi madre estaba obsesionada. No orgullosa. Obsesionada. No solo la apoyaba, la seguía. Guardaba copias de sus folletos, republicaba sus frases en Facebook, decía cosas como Natalie está cambiando vidas como si todos formáramos parte de una religión y Natalie fuera la mujer con el micrófono en el escenario. Preguntaba constantemente cómo iba el negocio. Le daba consejos de marketing. Leía los testimonios en voz alta como si fueran cuentos para dormir. A mí, no me preguntaba mucho. No sabía bien a qué me dedicaba. A veces acertaba con el nombre del puesto, a veces no. Dejé de corregirla alrededor de 2019. Natalie tampoco preguntaba, a menos que fuera en ese tono medio burlón, teatral, disfrazado de interés. Como si me incluyera por compromiso, y luego, cuando yo respondía, asentía vagamente, decía, eso está bien para ti y cambiaba de tema. Había una persona que no me trataba como un personaje de relleno. Silvia. Me dijeron que era mi tía abuela, aunque nunca se sintió lejana. Se sentía cercana, constante, como alguien que recordaba cosas sobre ti que nunca habías dicho en voz alta. Su casa olía a jabón de limón y libros antiguos. Tenía un aparador de vidrio lleno de tazas de té que nunca usaba y marcos de fotos sin nadie dentro. Escuchaba más de lo que hablaba, lo que la convertía en lo opuesto exacto al resto de mi familia. Me daba tarjetas de cumpleaños con billetes doblados dentro, me preguntaba qué estaba leyendo, me llevaba a pasear y me llamaba lista, de una forma que no sonaba como un cumplido vacío. Una vez, en su jardín, se agachó y me dijo, quizás algún día este lugar sea tuyo. Yo tenía 7 años. No entendí lo que quiso decir. Solo me gustó cómo sonaba. Murió cuando yo tenía 9. No recuerdo haberla visto enferma. Solo recuerdo que un día estaba y al siguiente ya no. Después del funeral, mis padres me dijeron que tenía deudas, que su gran casa era en realidad una ilusión, que no había nada que heredar. Vivía en grande, pero debía en grande, dijo mi madre, como si fuera una enseñanza. Lo repitieron tantas veces que empezó a sonar ensayado. Recuerdo asentir sin decir nada. Recuerdo detenerme antes de preguntar si aún podía usar la pulsera que ella me había regalado. En el coche, abrí la carpeta. No hubo un momento dramático de contención de la respiración, ni un pasar lento de las páginas. Simplemente la abrí. Necesitaba verla. Necesitaba algo que me confirmara que no había imaginado el peso en la voz de Daniel cuando dijo, tienes que ver esto. Mi nombre estaba en la parte superior. La fecha, de hacía 19 años. Era un fideicomiso creado por Silvia. Los documentos eran legales, formales, con esos sellos en relieve que indican que algo importa. El fideicomiso estaba a mi nombre. Silvia había nombrado a Carol y Richard, mis padres, o eso pensaba, como tutores y administradores financieros. Los términos eran claros, debían informarme de todo en mi 18º cumpleaños. Los activos, cualesquiera que fueran, eran míos. También había una carta. Estaba doblada entre las páginas, cuidadosamente colocada, como si alguien esperara que sobreviviera al olvido. La abrí. Mi querida Mara. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy, y que las personas que te criaron han decidido que es el momento adecuado para contarte la verdad. Rezo para que así haya sido. Mereces saber quién eres. Mi nombre es Silvia. Me conociste como tu tía abuela, pero en realidad soy tu abuela. Tu madre, Celia, era mi hija. Murió cuando tú eras aún muy pequeña, demasiado para recordarla, pero no tan pequeña como para no ser recordada. Después de que Celia falleció, tu tía Carol y su esposo Richard te acogieron. Ella es la media hermana de Celia, él su cuñado. Te criaron, y por ello les estuve agradecida. Pero fue mi deseo, claramente expresado, que se te contara la verdad cuando cumplieras 18. Tú no naciste de ellos. Naciste de Celia y de mí. Creé este fideicomiso para que tuvieras una base, algo que tu madre nunca tuvo, algo sobre lo cual pudieras construir, un futuro que te perteneciera. Espero que se haya respetado. Espero que te hayan mostrado esto en tu 18º cumpleaños, como prometieron. Y espero, más que nada,
que no hayas vivido tu vida sintiéndote en segundo plano. Con todo mi amor. Silvia. Me quedé mirando el papel. La firma. Las palabras. Tú no naciste de ellos. Y sentí como toda mi vida se inclinaba hacia un costado. Daniel estaba sentado a mi lado, en silencio, inmóvil. Doblé la carta con cuidado y la coloqué de nuevo dentro de la carpeta. Luego simplemente me quedé allí, respirando como si fuera algo nuevo que tenía que aprender. El abogado no parpadeó cuando le mostré la carpeta. Solo asintió lentamente, como si este tipo de cosas ocurrieran más seguido de lo que la gente cree, y dijo, lo primero que haremos será presentar una solicitud formal de rendición de cuentas. Están legalmente obligados a proporcionar un informe completo. Daniel seguía sentado junto a mí, en silencio, una mano sobre mi pierna. Yo tampoco dije mucho. Solo asentí. Sentía que estaba aprendiendo a existir de nuevo, pero bajo el agua. La carta fue enviada esa misma semana. Imaginé cómo aterrizaba en el felpudo de su casa, dentro de un sobre impecable, con la dirección del remitente escrita en tinta negra, muy oficial, muy cortés. Una bomba de tiempo disfrazada de pregunta. No me llamaron de inmediato. No hasta el segundo día. Mi teléfono se encendió a las 10 en punto. Mamá. Dejé que sonara una vez antes de contestar. Su voz fue cortante desde la primera palabra. ¿Vas en serio? Ni un hola, ni un ¿qué está pasando? Solo una ofensa directa e inmediata. Nos estás demandando, Ciseo. Después de todo lo que hemos hecho por ti. No respondí. Continuó, esta vez más fuerte, eres una malagradecida. Ni siquiera existiría si no fuera por nosotros. Casi me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era familiar, el volumen, el cambio de tono, esa marca registrada de justicia maternal que siempre me hizo sentir como un cable suelto. Mamá, dije con frialdad. No me llames así ahora. Detrás de sus palabras, oí pasos. Me la imaginé caminando de un lado a otro en la cocina, el teléfono inalámbrico en una mano, la furia en la otra. Me pregunté si aún llevaría puesto ese delantal con limones. Te acogimos, dijo. Te criamos. Pagamos tu comida, ¿sabes cuánto cuesta criar a una niña, y así es como nos lo agradeces? No era tuyo para pagar, respondí. Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para saber que había tocado algo. Entonces la voz de Rachel se escuchó al fondo, dile que lucharemos. No vamos a dejar que lo destruya todo. Por supuesto que estaban en altavoz. No eres una víctima, Mara, soltó Carol. Hicimos lo que teníamos que hacer. No era tanto dinero. Lo sabré cuando vea la contabilidad, dije. Ella resopló. Por favor, ¿de verdad crees que esto va a arreglarte? ¿Crees que recibir unos cuantos dólares compensa ser una? Colgué. Daniel me observaba desde la cocina, apoyado en la encimera, con los brazos cruzados. No preguntó qué había dicho ella. No necesitaba hacerlo. Más tarde, me sorprendí a mí misma pensando las palabras mamá y papá de nuevo, por costumbre, como si mi mente aún no hubiera asimilado la verdad. Me detuve a mitad de pensamiento. Carol. Richard. Ya no quiero llamarlos mamá y papá. No después de lo que hicieron. No después de lo que tomaron. Pero es difícil deshacer 30 años de lenguaje en la boca. Aún más difícil hacerlo desde la memoria. 2 días después, aparecieron. Sin aviso. Solo un golpe en la puerta, seco y familiar. Al abrirla, estaban los dos allí, sonriendo como si nada hubiera pasado. Carol sostenía un recipiente de plástico. Galletas. Probablemente de las que hacía cuando yo estaba enferma, callada, o cuando ocupaba demasiado espacio. Pensamos que sería mejor hablar cara a cara, dijo, como familia. Daniel se quedó en la habitación contigua. Confía en que puedo manejarme sola. Los dejé entrar. Quería ver cómo lucían cuando mentían en persona. Carol se sentó en el sofá y empezó a hablar de inmediato. Palabras como malentendido, reacción exagerada, dramática. Rachel solo se quedó de pie con los brazos cruzados, como esperando que alguien le diera la razón. Estás exagerando, dijo Carol. No fue un crimen. Tomamos decisiones como padres. No se suponía que las tomaras por mí. No te pongas lista. No respondí. Siempre has sido sensible, continuó. Siempre necesitaste que todo te lo explicaran. Tal vez si hubieras respondido más preguntas cuando era niña. Rodó los ojos, como si yo fuera imposible.
No queríamos traumatizarte. Eras tan frágil en aquel entonces. Richard habló por primera vez, te dimos una vida. Me levanté. ¿Dónde fue el dinero? Carol parpadeó. El fideicomiso, ¿dónde está? Silencio. ¿Fue a parar a Natalie? La mandíbula de Carol se tensó. ¿Crees que vamos a quedarnos aquí justificando cada decisión que tomamos? ¿Por mí, te refieres a las decisiones que tomaron sin mí? No estabas preparada, espetó. Lo usamos donde más se necesitaba. Así que sí fue a Natalie. Richard intervino. Su voz, baja y definitiva. Fue para alguien que lo merecía. Eso fue todo. Ese fue el momento. No dije nada más. Abrí la puerta y esperé. Se quedaron allí un segundo demasiado, como desafiándome a dudar. Ya no eres nuestra hija, dijo Carol. Espero que estés feliz. Dejó las galletas sobre la mesa al salir. Esa noche me senté en la mesa de la cocina y escribí un mensaje a mi abogado. Proceda con la demanda. Incluya a Natalie. Daniel no preguntó qué había pasado. Solo me sirvió té y se sentó frente a mí, como si fuera a quedarse todo el tiempo que hiciera falta. Me ofrecieron un trato, $150,000 transferidos directamente si retiraba la demanda y dejaba todo atrás. Palabras de ellos, no mías. Llegó en un correo electrónico. Sin saludo. Sin disculpas. Solo números. Y la amenaza legal más suave que puede escribirse en fuente tamaño 12. Daniel lo leyó primero. Deslizó el portátil por la mesa como si pudiera morder. Eso es más que suficiente, decía el mensaje. De todas formas, no te lo ganaste. Había una línea al final que no dejaba de releer, nunca fuiste la ambiciosa. Encantador. No respondí. 2 días después, apareció el rostro de Natalie en mi pantalla. Era uno de esos vídeos de mujeres que inspiran. Iluminación filtrada, estantería cuidadosamente curada, el delineado justo. Estaba siendo entrevistada en su oficina, o al menos en una habitación diseñada para parecerlo, y no como un santuario con su nombre en cada rincón. Nadie me dio nada, dijo. Construí este negocio con coraje, con fracasos, con persistencia. La observé en silencio. Sonreía como si realmente lo creyera. Si quieres algo, añadió, tienes que ganártelo. Cerré la pestaña. Llamé a mi abogado. Vamos hasta el final. Natalie me llamó a la mañana siguiente. No contesté. Volvió a llamar. En la tercera llamada, respondí. ¿Qué demonios te pasa? Ni un saludo. Ni una introducción. Solo Natalie escupiendo rabia como si lo hubiera ensayado frente al espejo. Estás arrastrando mi nombre por el suelo. Estás obsesionada. Siempre lo has estado, ¿vale? No tienes derecho a arruinar mi carrera solo porque tú no pudiste construir la tuya. Pregunta a mamá y a papá de dónde salió el dinero. Silencio. Y luego, algo peor. Sí, dijo. Me enteré, ¿y qué? La beca pagó los estudios, pero aún así era un programa competitivo. Me gané mi lugar. Las subvenciones ayudaron a lanzar el negocio, pero no crearon mis ideas. Eso lo hice yo. Solo era dinero. Eso no significa que no tenga éxito. No discutí. La dejé colgar. La fecha del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. No asistí a todas las audiencias, solo a la que importaba. La jueza era una mujer de cabello plateado y sin paciencia para emociones. Mi abogada la guió por los registros del fideicomiso, los extractos bancarios, las transferencias, las cuentas fantasma, los pagos marcados como fondo de becas que fueron directamente a la matrícula de Natalie, los presupuestos de marketing etiquetados como subvenciones empresariales que provenían directamente de mi nombre. Todo estaba allí. El rastro en papel no miente. El abogado de Natalie intentó el ángulo de la simpatía, que era una niña, que no sabía nada. Pero los documentos mostraban que lo sabía desde hacía años. Lo sabía y guardó silencio. Lo sabía y aún así decía cosas como nadie me dio nada. El fallo fue claro. El negocio debía liquidarse. Los activos, lo que quedaba, serían para mí. Carol y Richard eran responsables del resto. No dijeron una palabra cuando se leyó la sentencia. La mano de Carol permaneció perfectamente quieta sobre su regazo. Richard simplemente miraba al frente, como si contemplara un incendio que no podía apagar. Recibí la transferencia 2 semanas después.
No era todo, pero era suficiente. Suficiente para comenzar de nuevo. Suficiente para respirar sin preguntarme qué me estaba faltando. Lo demás llegó después, rumores discretos, mensajes de personas que no había visto en años, un breve artículo enterrado en la página 6 del periódico local sobre una decisión personal de cerrar la empresa. Sin entrevistas. Sin retractaciones. Simplemente desapareció. Vendieron la casa. No fue algo público, pero me enteré. La gente habla cuando uno de los pilares de la comunidad se muda a un modesto piso alquilado, 2 pueblos más allá. Natalie volvió a vivir con ellos. Al parecer, está recalibrando. Irónico, considerando que así llamaba a su curso online de 300 euros, dirigido a personas recién despedidas o abandonadas. Recibí un último mensaje. Un correo electrónico de Carol. Sin asunto. El cuerpo del mensaje decía: lo has destruido todo. Nunca fuiste una de los nuestros. Lo borré antes de que Daniel pudiera leerlo. A veces, cuando no puedo dormir, saco la carta de Silvia. Está arrugada, con una esquina descolorida, pero aún la leo como si pudiera decir algo nuevo. No porque busque un cierre, sino porque es la única cosa en todo este desastre que fue pensada para mí. No le he contado a nadie lo que voy a hacer después. Y no creo que lo necesite. La verdad es que no quiero construir nada ahora mismo. Solo quiero quedarme quieta, y por fin sentir que el suelo bajo mis pies me pertenece. Nunca pensé que llegaría a sentirme así de tranquila. No después de todo esto. No después de tribunales, extractos bancarios y viejas fotos familiares convertidas en pruebas. Pero aquí estoy. Carol y Becher no se han puesto en contacto desde el fallo. Natalie tampoco. Y me parece bien. La paz suena más fuerte que el silencio jamás lo hizo. Nos mudamos. Una casa más pequeña, con ventanas más grandes. Daniel cocina más ahora. Yo me río más. Recibí el dinero. Todo. El negocio. Las cuentas. El fondo de emergencia que nunca estuvo pensado para mí. Incluso los $150,000 que una vez me ofrecieron para hacerme desaparecer. También los acepté. Pensé que me sentiría culpable. No es así. Me mintieron durante años, y ese dinero debía ser mío. Ahora lo es. No sé aún qué haré con él. Tal vez viaje. Tal vez simplemente duerma sin apretar los dientes. Encontré a una amiga de Celia. Marisol. Tomamos un café. Me mostró fotos y me contó que Celia era salvaje, creativa, y que estaba perdidamente enamorada de mí. Eso era todo lo que necesitaba saber. No hay nada pendiente aquí. Tengo lo que es mío. Y por fin estoy, completamente, de pie dentro de ello. ¿Fui demasiado lejos? ¿O no lo suficiente? Comenta abajo y suscríbete. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.